Bueno, amada Socorrito, muy buenos días. Ahorita vamos a continuar y a retomar el tema pues que hemos venido proponiendo y eh, que tiene que ver con el conocimiento de Cristo que se expresó en el mensaje a las 7 iglesias. Recuerde que en ese orden de ideas y pensamientos pues partimos del punto de que este mensaje contenía en su momento todo lo que Dios el Padre a esas creyentes de esa generación quiso impartirles como conocimiento, pues dada la forma, dada la manera, como estaba configurado el mundo en ese tiempo. Eso es importante, yo insistiré en ese punto siempre antes de iniciar la clase, para que no se saque de contexto el contenido de Apocalipsis, como se ha hecho, Socorrito. Usted sabe que históricamente y teológicamente se ha sacado de contexto el libro de Apocalipsis para aplicarlo a circunstancias políticas, a guerras, a hambrunas, a pestes. Y si bien es cierto, nosotros en el estudio que hacemos y que estamos desarrollando, pues entendemos que hay una dimensión profética, no solo en Apocalipsis, sino en toda la Biblia, porque siempre se han levantado generaciones aborrecedoras de Dios, siempre se han levantado gente perversa, corruptos, hombres amadores de sí mismos, malos gobernantes, pésimos líderes, corruptos sacerdotes. Siempre esa ha sido la dinámica de la manifestación del orden humano siempre. Entonces, decir que Apocalipsis o que la Biblia solo es aplicable al que, como hacen unos, no, estamos en el último tiempo, es que ya se va a acabar. No, no. No es así, mis queridos amigos, pues, y quiero aclarar eso a los que se conectan por primera vez, porque la Biblia, si ustedes van a las páginas de la Biblia, siempre ha habido hombres que se han levantado a causar mal, a desatar guerras, pestes, hambrunas, siempre ha habido conflictos bélicos, siempre ha habido movimientos atmosféricos, inundaciones, diluvios, calor extremo, terremotos, derrumbos, inundaciones, plagas, pestes. No son propias de Apocalipsis, ni Apocalipsis fue escrito para esta generación. Apocalipsis fue escrito para la iglesia que sufría en el tiempo en el que el imperio romano perseguía a los creyentes. Ahora bien, con eso que acabo de decir, no estamos desconociendo de ninguna manera la parte profética de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con identificar a Cristo en cada generación a pesar de la corrupción del mundo. No es al revés, no identificar al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, a la gran ramera. No es así, porque la Biblia no habla de ellos, la Biblia habla de Cristo. Si usted, aparte de Cristo en la Biblia, encuentra otra cosa, pues, ¿qué le puedo decir yo? Yo creo que hay que replantear su teología. Porque el mismo Señor Jesús Socorrito dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿de quién hablan las escrituras? De Cristo. Pero pastor, es que yo le estoy diciendo que si usted encuentra otra cosa aparte de Cristo, pues le invito mejor a que se inscriba en la escuela, me escriba y podemos tener una tarde de tertulia y yo puedo dedicarle tiempo a aclarar estos temas a la luz, obviamente, de la revelación del entendimiento según Cristo, a la luz de la historia, de la arqueología, de la cultura, de la homilética, de la hermenéutica, de la etimología y de todas las ciencias que usted quiera, porque eso es lo que estamos enfocados en traer a esta generación, mis queridos amigos, estudiantes, contertulios y visitantes que llegan aquí por azares y avatares de la vida. Estamos hablando solamente de la dimensión de Cristo expresada en Apocalipsis, lo que condujo a la iglesia de esa generación a tener paz, seguridad, fortaleza y firmeza a pesar del mundo que les tocó vivir. Lo mismo hoy, lo mismo. Si usted vive en Venezuela, si está en Cuba, si está en Rusia, si está en Norteamérica, si le fue mal, si le fue bien, si tiene, si no tiene, si lo dejó la esposa, si se le murió la suegra, si se le murió el papá, no importa. Debemos permanecer firmes a la profesión
de nuestra esperanza. Ese es el sentido del mensaje eterno del Evangelio. Que a pesar del mundo que nos toque vivir y las circunstancias que enfrentemos, no desmayemos, amados. Yo entiendo que tú puedes estar en tribulación, puedes estar afligido, perseguido, atribulado en todo, porque así dijo el apóstol Pablo que en su momento, estamos perseguidos y atribulados en todo, pero no hemos sido destruidos ni estamos derrotados. Así que, amados, les invito a permanecer en esta conexión y obviamente a que nos acompañen en este discernimiento espiritual. En esta ocasión, pues vamos a seguir hablando de Pérgamo. Tiene varios significados como nuestra amiga y amada Socorrito, colaboradora fiel de esta causa, pues, y una de nuestras estudiantes más adelantadas que tenemos nos ha ya colaborado acerca del significado que quisiera que simplemente Socorrito para el contexto nos recuerde. El primer contexto que hablamos de la palabra Pérgamo era ciudadela o una ciudad central. También usted descubrió otros dos términos que por favor me encantaría que los diga. ¿Cuáles son? Ciudadela, alta torre y totalmente casada. Bueno, miren estos contextos también, que los dejamos aquí como un referente. Recuerden que la palabra del Evangelio entra en contexto según el momento, el ambiente y la generación en el que se declara, amados. Eso no podemos perderlo de vista, por eso el Evangelio es vigente y la fe es actual. Hoy necesitamos entender que tenemos que desarrollar una fe vigente, una fe actual y acorde al mundo en el que vivimos. Por eso aquí no estamos hablando de que vamos a tener la fe de David, ¿no? Ya no sirve hoy la fe de David. Ya no sirve la fe de David, a menos de que usted ande buscando gigantes y tenga Goliat y lo persiga la suegra y lo persiga el hijo para matarlo y lo persigan los ejércitos que rodeaban a David y lo deje su papá y su mamá y bueno, todo lo que enfrentó David en ese momento de su vida y aparte de que era rey. Entonces ya no existe, ya no tiene vigencia la fe de David. Usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué está en la escritura la historia de David? Está en la escritura la historia de David, como la de muchos otros hombres y referentes, para que nosotros miremos cómo la conciencia espiritual de Cristo que ellos portaban los guardó, les dio sabiduría, les dio fuerza, fortaleza, sacaron fuerzas de debilidad, recibieron muertos en resurrección, por la fe conquistaron reinos, hicieron proezas, taparon bocas de leones, tomaron reinos, conquistaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciéndonos Hebreos 11? Que la expresión incorruptible de la conciencia de Dios unida a la vida humana fue la única expresión poderosa y verdadera en la que muchos tuvieron paz, esperanza, regocijo y refugio. Para el caso práctico que nos atañe de la palabra Pérgamo o la iglesia Pérgamo, pues vamos a ver, ya tenemos listo aquí este referente y podemos ver cómo al principio dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Ya hablamos de esto en la clase pasada. Simplemente voy a tomar de referente que aquí habla de un elemento de juicio. La espada es un elemento de juicio, pero también la espada es un elemento de autoridad, de conquista, de guerra. En el caso práctico de la espada de dos filos, aquí nos habla del máximo elemento o el arma máxima que en ese momento pues había. Sería ahora como decir un arma de rayo láser, ¿no? Un arma moderna. Lo último en tecnología armamentista. En ese caso, el arma que habla de la espada de doble filo tenía que ver pues con la palabra del evangelio que tenía ese efecto. Por eso siempre vamos a ver que Dios se dirige allí en esos términos. Yo conozco tus obras siempre, porque en cuanto a esas obras, el único que aprueba o desaprueba, el único que puede conocer realmente nuestra vida y la aprueba lo que hacemos, lo que decimos o lo que no hacemos y lo que no decimos es Dios. Recuerden que el apóstol Pablo magistralmente identificando esa realidad de conciencia en su momento a la iglesia de Éfeso, a sus hermanos en Éfeso, les dice que él estaba presente y había traído el evangelio a ellos para que cada uno comprendiera las buenas obras
en las cuales se debía caminar, las buenas obras en las cuales cada uno debía decidir, hablar, pensar y hacer toda su vida, esas buenas obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas. ¿Qué significa eso? Significa que al conocer a Cristo, al Cristo iluminar nuestro entendimiento y nuestro pensamiento, Cristo se convierte no en un camino rústico, sino que Cristo es la autopista de nuestra vida. Por eso yo conozco tus obras, tiene mucho contexto y mucho peso esa declaración. Y también la identificación. Yo conozco tus obras y dónde moras o dónde estás asentada. Dónde está el trono de Satanás. Wow, esto en comparación, amados, diríamos, qué tremenda esta iglesia de Pérgamo que tenía que expresar espiritualidad a pesar de que junto, al lado, o el ambiente en el que estaba, Dios dice que era el trono de Satanás. Wow, ¿cómo habrá sido de perversa esa generación en Pérgamo? ¿Cómo habrá sido el sistema político, religioso, militar, administrativo, económico en Pérgamo? Que Dios dice que la ciudad de Pérgamo era el trono de Satanás. Para que una ciudad se convierta en el trono de Satanás, mi querida Socorrito, voy a entrar en contexto aquí de algo sociológico y antropológico también, que si alguno de ustedes, nuestros visitantes y oyentes, quieren saber, pues pueden investigarlo. Las sociedades fallidas, toda sociedad fallida, toda democracia fallida, todo sistema humano fallido, inicia con la corrupción ética y moral. Todo Estado fallido inicia con la máxima expresión de corrupción de sus líderes en cuanto al sistema político económico, lo cual arrastra a todos los demás y los sume en una total corrupción. Yo creo que el contexto en el que Dios habla a esa iglesia era ese contexto de que toda esa generación, no la iglesia, no la iglesia, sino la generación, los ciudadanos, la gente que Dios no reconoce como iglesia, eran el trono de Satanás. Wow, qué tremendo. Alguien podría pensar, Socorrito, y decir, bueno, hoy habrá alguna congregación, habrá alguna iglesia en el mundo que vive en el trono de Satanás. Claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay muchos países donde se persigue los creyentes, se mata, se masacra hombres, mujeres, niños, violaciones en masa, genocidios, atentados terroristas. Ustedes saben de qué hablo. No podría decir aquí porque, pues como este video lo publicamos, lo hacemos públicamente, no queremos tener problemas con que se nos bloquee el canal por defender o hablar con nombres propios de algún sistema político, país o líder de este mundo. Pero ustedes saben que hay circunstancias, o ahorita mismo en el mundo, donde los genocidios en masa, donde los actos terroristas y donde toda una serie de factores horripilantes son el pan de cada día. Pero aún así, sabemos que tanto de un lado como de otro hay gente que se ha ido allá y que están dispuestos a sembrar su vida y a morir por la expresión del evangelio, a pesar de que es el trono de Satanás allí. Se decapita, se viola, como dije. Y bueno, nosotros vivimos en Colombia y algunos de ustedes viven en otros lugares, ciudades y países donde a lo mejor todavía no se ha llegado, Socorrito, a esa expresión de que sea una sociedad fallida donde vemos, pero hacia allá vamos. Lastimosamente, no podemos desconocer que todas las sociedades, dado el progresismo, lo que se llama el progresismo, la modernidad, la hiperculturalidad, la hipermodernidad y todo lo que en esta semana hemos estado hablando y compartiendo a través de pensamientos, palabras y algunos videoclips, pues todo eso va a llevar en un momento dado, Socorrito, a que en muchos o en la gran mayoría de sociedades nos convirtamos como sociedad en una sociedad fallida. ¿Por qué? Por la corrupción. La corrupción es el cáncer que carcome todos los niveles de relacionamiento social. Una sociedad fallida, como dije, tiene una característica principal y es que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y se empiezan a debatir y a expresar y a establecer leyes en contra de todas las libertades. Entonces, ese contexto del capítulo 11 no es algo desconocido, mis queridos amigos.
Por eso estamos diciendo que identificamos el contexto del mensaje a Pérgamo. No podemos desconocer que muchos países, muchas ciudades son hoy el trono de Satanás. ¿Por qué? Por la calidad de leyes. Una sociedad, usted ve la calidad, usted puede identificar y juzgar la calidad de una sociedad por la calidad de leyes que se promulgan en esa sociedad. Y para no entrar en detalles desagradables, pues cada uno mire su propio país, lo que se aprueba, lo que aplaude un montón de gente que sumida en las tinieblas éticas, morales, intelectuales y sobre todo, socorrito, en las tinieblas espirituales, hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Se juzga al que expresa la verdad y se destruye, se habla mal, se persigue al que declara la verdad. Esas son las sociedades que tenemos hoy, lastimosamente. Aquí hay un reconocimiento que es importante que lo miremos. Dice que a pesar de que Pérgamo, delante de Dios o espiritualmente la ciudad de Pérgamo, la configuración de esa sociedad, socorro, delante de Dios y espiritualmente era la expresión máxima del trono de Satanás. Oiga, el trono de Satanás. Hay mucho que decir del trono de Satanás, pero obviamente en términos de corrupción política, no quiero enfocarme tanto en esa expresión como si quiero enfocarme en la segunda parte de la declaración, donde dice que retienes mi nombre. Esa expresión significa que a pesar de la máxima corrupción que había allí en Pérgamo, los creyentes de la iglesia en Pérgamo no se habían contaminado. Traducción, habían permanecido incólumes, no habían negociado con el diablo, no le habían vendido su alma al diablo, como podríamos decir hoy. ¿Qué significa eso? Que no se habían pervertido su diseño, su conciencia y su mentalidad, ¿ve? Hace un momento en la clase anterior que nos antecedió, mi querida Socorrito, yo hablaba de eso. La única manera de conservar y preservar la imagen y semejanza de Dios en una sociedad, en una congregación, en una iglesia, en un grupo de creyentes, es si ese grupo de creyentes pueden permanecer firmes y pueden siempre estar anclados en Cristo. El gran problema que se tiene hoy con muchas de las congregaciones en todo el mundo es que la gente se volvió dispersa, la gente ya no valora el congregarse. Muchos de ustedes que visitan este canal lo hacen tal vez buscando una respuesta, tal vez tratando de congregarse, de identificarse con un mensaje, de buscar una palabra de Dios, pero yo te quiero decir, congrégate. Hay vida espiritual en el congregarse. Lastimosamente, mucha de la gente hoy, muchos de ustedes que se llaman creyentes, líderes, hijos de Dios hoy, no se congregan. Ya no tienen el mismo compromiso ni responsabilidad, lo cual ha resultado en que se corrompan. Pérgamo no se había corrompido porque había permanecido, como dije, incorruptible, identificando la expresión de Cristo. Por eso dice, aunque ellos estaban allí en esa terrible sociedad que para Dios es el trono de Satanás, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué significa que no has negado mi fe? Significa que su conciencia, recuerde que fe no es lo que usted decide creer. Fe no es que usted cargue la Biblia debajo del brazo. Fe no es que usted se ponga falda larga, camisa larga, pelo largo y lengua larga. Eso no es fe. No. Fe es qué tanto de la conciencia de Cristo usted expresa sin corromperse y está comprometido al sacrificio máximo por la expresión de su fe. Eso es fe. Esa es la fe del Hijo de Dios. Recuerde que la expresión de Jesucristo, la expresión de fe de Jesucristo, el Hijo de Dios, le valió la vida. No sé cuántos de ustedes estén dispuestos a esa expresión de fe, porque es fácil cargar la Biblia, es fácil ir un domingo a un culto y que a usted lo secuestren 2 horas, pero estar dispuesto al sacrificio máximo
por expresar fe, ese es otro nivel. Por eso, mi querida Socorro, usted ve que aquí les dice que a pesar de que Pérgamo era una sociedad tan corrupta, tan maligna y perversa, la iglesia de Pérgamo, los creyentes ahí retenían el nombre, o sea, tienes mi identidad. Como dije, no te has pervertido, no te has contaminado y no has negado mi fe. Ni aún en los días que Antipas ya lo leímos también, ustedes pueden tener un referente allí mayor. ¿Quién era Antipas? Se cree que era un apóstol, un obispo de allí que en un momento de persecución fue muerto como escarnio público, fue puesto en la plaza pública y fue masacrado públicamente como ejemplo para aquellos que no decidieran apartarse de la fe de Cristo. Pero aquí les dice que a pesar de esa masacre que hubo en los días de Antipas, los creyentes fueron fieles. Wow. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros podríamos permanecer firmes si miráramos un cuadro de esos, de fusilamiento en la palestra pública, de ahorcamientos públicos, de masacres públicas, de genocidios públicos en masa, donde se escoja a los de este camino y pasen un paso al frente? Así eran los días de Antipas. Por eso dice que a pesar del exterminio que se daba en esa ciudad de Pérgamo, los creyentes no habían negado el nombre y eran fieles a la expresión de fe. Ahora bien, usted dirá, bueno, no vivimos en esos días. Claro que no vivimos en esos días. Pero hoy por la hipermodernidad, por el relativismo ético y moral, muchos de ustedes ya han negado la fe. Muchos de ustedes han sido capturados por la corrupción de este mundo. Muchos de ustedes se han vendido a la política, a defender posiciones políticas y humanistas indefendibles, innombrables también. Muchos de ustedes han sido engañados por los políticos de turno que han traído esperanzas de cambio y con un espíritu mesiánico han capturado la conciencia de muchos de ustedes. Entonces, si bien es cierto, no hay persecución, no hay masacres, no hay matanzas, el mundo ha capturado a muchos de ustedes. Y entonces colocarse uno a defender posiciones políticas de izquierda, de derechas, blancas, azules, verdes, amarillas, arriba, abajo, es prácticamente como defender el sistema de Nerón, de César, que masacraba a los hermanos en ese tiempo. ¿Qué cristiano, qué creyente con sus 5 sentidos se pondría a interceder y a orar a favor de César? Como algunos de ustedes sé que hacen en algunos países y aquí en Colombia, donde dicen que hay que orar por el perverso de turno. Yo te digo, el perverso de turno mora donde mora Satanás. Y perdóname que te diga esto, pero alguien tiene que decírtelo, alguien tiene que abrirte los ojos. Alguien tiene que sacarte de la oscuridad y las tinieblas en las que vives. Entonces, Pérgamo, podríamos decir, Socorro, sí el reflejo de lo que pasa con algunos en esta generación, que mal llamados creyentes, discípulos o cristianos se han inmiscuido en asuntos del mundo y en lugar de permanecer fieles a la identidad de Cristo, hoy tienen otra identidad, no se conocen. Hoy dice, ¿cómo es posible que esta gente se llame creyente y todavía aplauda actos de corrupción, actos terribles que van en contra del orden establecido de Dios? Perdónenme, estoy predicando, hombre, estamos en una clase. Entonces, pues alguien tiene que decírtelo. Hoy, lastimosamente, muchos de esos mal llamados cristianos han terminado aplaudiendo la perversión, han terminado aplaudiendo y aprobando lo que sale desde el trono de Satanás. Aquí habla de Antipas, bueno, el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A ver, vamos a ver que a pesar de ello, pues Dios dice no ha sido perfecto, ¿no? La expresión. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso también Socorrito no lo leyó y no lo investigó, pero yo quiero traerlo a contexto acá. ¿Qué es hoy la doctrina de Balaam? ¿Sabe qué es? El que tú seas acomodado, el que tú seas hipócrita, que cuando estás con la gente de un lado, te hablas a favor de ellos, y cuando estás con los creyentes, hablas a favor de los creyentes. Eres un falso, un traidor y un hipócrita. Eso es Balaam. Recuerda que Balaam, cuando estaba con el rey Balac, le decía qué palabras dijera para que maldijera al pueblo. Y cuando estaba con el pueblo, alzaba sus manos y oraba y los bendecía. No hay nada más hipócrita que tener esa actitud, que tú te acomodes al mundo. Ah, pero el domingo llegas muy ovejuno y muy borreguito a cantar, a orar y a arrodillarte.
pero durante toda la semana te vendes al sistema, andas maldiciendo, andas hablando mal, te acomodas a la realidad del mundo, te acomodas a lo que el mundo te ofrece. No eres confiable, no eres un hombre, no eres una mujer de fiar. Eres un traidor. Eso es lo que significa. Cuando tú lees lo que Balaam y Balag hacían, donde dice que este Balaam era un profeta de Dios reconocido. Pero como Balaam era un profeta de Dios, este rey Balag le dice, ven, te voy a pagar para que me maldigas al pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? Dime cómo puedo hablarle a esta gente para comprarla, para ganármela. ¿Cuántos pastores hoy, cuántos ministros, socorrito, hoy se venden ante los políticos y venden la congregación y venden la iglesia por favores políticos? Ahí está. Había gente así que era acomodada. Ah, no, como César está matando, no hablemos de César. Digamos que César y los gobernantes romanos son lo máximo. No, hay que orar por César. Esa es la doctrina de Balaam. Ay, pastor, hay que orar por los gobernantes. Pero es un ateo, es un perverso, es un pervertido, es un traidor, es un ateo. No, no, pero hay que orar. No, eres ese, eres Balaam. Y recuerda que a los traidores dice Dios que los lanzará fuera. Dios no admite la deslealtad, menos la traición. O eres o no eres, o somos o no somos. Ya, ¿es blanco o es negro? A los tibios los vomitaré de mi boca, dice más adelante en otro pasaje. Entonces, lastimosamente, muchos de ustedes se han vendido a este mundo, se han dejado capturar de este mundo. Y como creyentes, hijos de Dios, nosotros no podemos defender posiciones políticas a menos que tengan un profundo y altísimo contenido de verdad y de cristología y de Cristo. Entonces, nosotros estamos comprometidos no con una ideología política, ni con ninguna ideología. Nosotros estamos comprometidos, socorros, con la expresión y la defensa de la verdad, con la defensa del evangelio. No con defender políticos, salga de allá, no pierda el tiempo, ¿qué le pasa? Algunos me dicen, pero pastor, tú tienes posiciones políticas. No, yo no tengo posiciones políticas, yo tengo posiciones verdaderas. La política es cambiante. Hoy usted puede estar del lado de uno y mañana puede estar del lado del otro. Y los hijos de Dios no somos tibios, ni voltearepas, ni de doble faz, ni hipócritas. No, lo que somos, amados, es expresión de la verdad y siempre hay que ser verdadero y comprometido con la verdad. Así que si ustedes en algún momento me ven en alguna de mis redes, en mis canales, hablando acerca de la corrupción política, no hablando de un político en particular, sino en general de la corrupción política rampante que hay en muchas de las naciones, especialmente en la nuestra, no es porque estoy atacando, defendiendo, sino que entiendo que debemos ser la voz profética de una generación para que muchos de ustedes salgan de la ignorancia en la que fueron capturados. No puedes defender a César, esa es una verdad. Pero aquí había gente acomodada defendiendo a César, o sea que seguían la doctrina de Balaam. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, o sea, miren, ahí estaban también estos que hacían grupitos para acomodarse según los intereses que había. Eso también es perverso y pervertido. La que yo aborrezco, la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quién? Pues con los que se habían pervertido, ¿verdad? Y dice, con la espada de mi boca. Recuerde que ese es el anuncio que hace desde el principio. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene la recompensa. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, o sea, la revelación de Cristo, la iluminación de Cristo, la fuerza de Cristo, la vida de Cristo. Cristo revelado a nuestra vida como sustento diario a pesar del mundo en el que vivamos. Eso es que le daré el maná escondido. Nosotros no dependemos de estadísticas, amados. Pero si vencemos toda configuración de este mundo, dice que se nos otorgará el acceso a ese maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, o sea, eso significa la identidad, significa el premio, el supremo llamamiento, el no depender de la realidad y de las verdades que en el mundo están hoy a la orden del día. Muy bien, Socorrito, un comentario final antes de terminar esta clase. Hay unos minutos, por favor. Si usted quiere participar con algún comentario, abra su micrófono.
Buenos días. Pues la verdad es que aunque Apocalipsis fue escrito para esa época, hay muchas cosas que nos identifican en este tiempo con esas verdades. Por ejemplo, lo de estar uno orando por el verdugo de turno, que realmente es inaudito. Nosotros como hijos de Dios Absolutamente. es inaudito. Yo he tenido muchos conflictos con amigos por decir eso. Y uno se pone a pensar cuán, cuán perdido están los creyentes hoy en día. Muy perdidos, perdidos completamente, y se apoyan, lo peor es que se apoyan en versículos bíblicos donde dice que tenemos que orar por las autoridades que Dios ha puesto, porque Dios los ha colocado y que están en eminencia. Que entonces ahí se agarran y no lo saca nadie, porque Sí, eso está escrito en la Biblia. Entonces, no, eso es un conflicto mayor. Eso sí me parece a mí que estamos como generación, estamos fallando tanto en eso, que a sí. uno le duele, porque imagínese que en el pasado, la pasada campaña, uno veía que colocan el Salmo 91 y al lado el perverso. Ay, Dios mío. Hombre, por Dios, yo decía, Dios mío, y pues tuve mi roce con la que publicó eso, pero Claro, había que decírselo. Entonces, absolutamente. eso es lo que pasa, pastor, que estamos perdidos como creyentes. Y entonces, si uno les dice eso, no, pues es que usted, yo, bueno, ahí lo tratan a uno de todo, pero Sí, pues uno cierto. les dice, sí, eso es muy, muy triste para uno como creyente. Es verdad, Socorrito, y por eso, pues, lo que yo decía es que desarrollar la mente y el conocimiento de Cristo nos va a Ujú, llevar a identificar lo que es de Cristo y defender y pararse, ujú, no a defender posiciones políticas, sino a defender lo que es verdadero, lo que es verdad. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y piensan que cuando uno habla verdad está defendiendo posiciones políticas. No, yo estoy ujú, defendiendo, o no defendiendo, anunciando, proclamando, publicando, profetizando lo que es verdadero desde el principio. Esa es la ujú. realidad de nuestra existencia. Así que mis queridos amigos, estudiantes, visitantes, contertulios, turistas que llegan y pasan por aquí, de nuestra parte, pues gracias por estar, gracias por la sintonía, gracias por participar, gracias por dejarme sus comentarios, al igual que sus preguntas. Y le reitero, si desea usted saber y conocer más a profundamente estos temas que estamos compartiendo acá, por favor, suscríbase al canal, déjeme su mensaje, déjeme su pregunta y con mucho gusto alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes. Muchas gracias, Socorrito, por estar. Muchas gracias por Bueno, participar todos hasta aquí. luego, Un abrazo para todos. Gracias. Hasta hasta luego. luego, gracias.